Buenas tardes, me presento, soy María José Pérez Páez, psicóloga, sexóloga y experta en pornografía y los efectos que tiene la salud afectivo-sexual. Hoy, antes de empezar, ¿veis bien? ¿Sí? Quisiera plantearos un ejercicio breve, sencillo y muy simple. ¿Veis este escenario? Me gustaría que durante la charla pudieseis inventaros una historia, ¿vale? Del tipo que quisierais, como si fuese una película, ¿vale? Veis las playas paradisíacas, la casa enorme, parece una isla, ¿no? Bueno, pues inventar una historia porque luego hablaremos de ello. Bien, la pornografía hoy en día es un debate abierto. Hay gente que está a favor y hay otra gente que está en contra. Quien está a favor habla de que el porno mejora la libido en la pareja, te enseña trucos sexuales, es bueno incluso para esos momentos de intimidad, solamente es ficción, nada tiene que ver con la realidad, favorece la exploración del cuerpo, incluso que puede ser saludable. Quienes la rechazan dicen una versión completamente distinta. Hablan de que el porno es prostitución grabada, que es terrorismo machista, que crea problemas en la pareja, veis que los discursos son bastante diferentes, que va en contra de la moralidad, que promueve la explotación del cuerpo, no tanto la exploración, y que va en contra de la salud. Y ante esto yo os pregunto, ¿quién lleva razón? Bueno, pues depende de los ojos que la mire. Si hablamos de la industria pornográfica, para ellos el porno es la maravilla del mundo, es su modo de comer. Si veis, estos son datos de 2016, solamente esta página web, que es Pornhub, contaba en 2016 con más de 64 millones de visitas diarias al día, ¿vale? Muchísimos vídeos, muchísimas horas de contenido pornográfico en su web y países donde más tráfico había era Latinoamérica. Latinoamérica. Los datos de 2021 revelaban que esta página tenía más de 130 millones de visitas diarias. Fijaos, de 2016 a 2021 la cosa ha cambiado bastante, ¿no? Justo esta página web, Pornhub, cada año hace un informe con sus propios datos y un dato curioso que me pareció del informe de 2023 de este año es que de los 20 países donde mayor tráfico de material pornográfico hay, España se sitúa en el puesto número 11. Esto solamente en la página de Pornhub. Actualmente se considera que hay más de 10.000 páginas de contenido pornográfico en el mundo, declaradas. Luego también tenemos los sitios oscuros o dark side, que cuesta más acceder a datos oficiales. Para la población, bueno, hay gente, como hemos dicho antes, que considera que es simplemente un producto más de consumo, que la sexualidad es parte de la intimidad, por tanto, cada cual en su casa hace lo que quiere. La mayor parte del contenido es material audiovisual, no es realidad, eso es ficción, todo el mundo lo sabe. Y en la mayoría de ocasiones, este tipo de contenido es un producto gratuito, con fácil acceso, que genera placer y que está a tan solo un clic. Es muy fácil encontrar ese contenido pornográfico. Si hablamos de población, probablemente esto sea un discurso para la población adulta. Para la población infanto-juvenil el discurso cambia. ¿Por qué? Porque vemos que la edad de inicio en el consumo de pornografía se sitúa de media a los 11 años. Hay quien habla de que a los 8 años ya pueden tener ese primer contacto con la pornografía. 8 años. Un cerebro en continuo crecimiento y desarrollo. Más del 80% de los jóvenes que consumen pornografía muestran después un comportamiento sexual agresivo. ¿Esto qué quiere decir? Que a la hora de que los y las menores, cuando ese impulso de conocimiento por la sexualidad, porque es algo natural del cuerpo humano, ese momento llega, tienen dos vías para encontrar información. Información y formación científica rigurosa y de calidad, o la pornografía e Internet, con todo lo que ello conlleva. ¿Qué camino se suele utilizar habitualmente? ¿Dónde van a encontrar los y las menores hoy en día? Información de Internet. En los manuales de formación sobre sexo. Hay cursos de formación específicos para jóvenes que les muestren cómo es vivir de forma sana y saludable la sexualidad.
En las aulas tenemos cursos, tenemos una asignatura que nos enseña cómo hacerlo, nos enseñan de alimentación, nos enseñan nutrición, nos enseñan cómo reproducirnos únicamente, pero no nos enseñan cómo vivirla de forma sana y saludable. ¿Dónde lo hacen? Con las nuevas tecnologías, en Internet. Precisamente la página de Pornhub, en su informe, revela que la mayor parte, más del 90% de sus usuarios, acceden a través del teléfono móvil. Hoy en día, ¿quién no tiene un teléfono móvil con acceso a Internet? Es muy fácil acceder a este tipo de contenido. Y si los y las menores tienen ese dispositivo, lo van a encontrar. Si no lo buscan, lo van a encontrar. Porque también el tráfico se encuentra en las consolas. Antiguamente era un disco, un dispositivo que tú llegabas y el juego era tal cual. Hoy en día la mayor parte de los videojuegos son online. Y la industria del porno lo sabe. Y quien quiere puede acceder a este tipo de videojuegos, se crean un perfil falso, los meten en grupos de chat, de mensajería instantánea y consiguen que ese contenido pornográfico llegue. Si nos basamos en vivir nuestra sexualidad por medio de la visión de pornografía, la pornografía lo que hace es reforzar los mitos que años y años han mantenido. Como que una violación te tiene que gustar, como que te puedes estar horas y horas follando, que no hay ningún problema, como que un chico tiene que eyacular litros y litros sin que pase nada. Si no hay condón, no hay riesgo. En una película porno yo no conozco ninguna donde se utilicen preservativos. El condón es inexistente con todo lo que los riesgos conllevan. Si no tienes un orgasmo, no has disfrutado y la violencia sexual la debes de permitir y encima te tiene que gustar. Una relación sexual basada en la pornografía lo que te hace es que cedas ante prácticas que a lo mejor no quieres, pero como en el porno sale, yo las voy a hacer. Te hace también no disfrutar al completo de esa práctica sexual porque a lo mejor estás haciendo algo que tú no quieras hacer en el momento, pero que como se ve en el porno lo puedo llevar a hacer. También nos lleva a aceptar chantajes emocionales, incluso ocultar nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque en el porno los cuerpos son idílicos y si yo no tengo un cuerpo que se asemeje a esa película, ya me estoy creando un conflicto con mi propio cuerpo. Estamos hablando de menores que se están enfrentando a su sexualidad por primera vez, segunda vez en sus inicios, ¿vale? La pornografía, como consideramos que esa es una fuente verídica de educación sexual, nos va a permitir que podamos consentir que nos graben mientras estamos haciendo un acto, aunque no estemos cómodos o cómodas con eso. Nos va a permitir utilizar objetos que no estamos de acuerdo, pero si en el porno lo hacen, la pregunta que sale en nuestros y nuestras menores es ¿quién va a querer acostarse conmigo si no hago esto? Y esto es muy peligroso. Podemos también adoptar posturas que no nos apetezcan, utilizar ropa que nos pica enormemente, pero como se supone que es erótica tenemos que hacerlo. Tenemos que utilizar, aceptar, incluso si no queremos hacerlo, no lo declaramos abiertamente, porque la moraleja que da todo esto es que hagas lo que hagas, da igual, porque te tiene que gustar. Incluso si te tiran del pelo, incluso si te estrangulan, incluso si te fuerzan, incluso si te violan, todo te tiene que gustar. O una película porno acaba con un final triste. Si no aportamos educación sexual a nuestros y nuestras menores, si nadie habla de ellos, de estos riesgos que conllevan, lo va a hacer la pornografía. Y si no frenamos el consumo de pornografía, lo que vamos a tener son consecuencias graves para la salud afectivo-sexual de nuestras futuras generaciones. La propia sexualidad se va a anular, vamos a tener trastornos en las fases del ciclo sexual, baja autoestima, bajo autoconcepto, anulamos la empatía. El ver sufrir a otra persona nos da igual porque yo tengo que sentir placer con eso, porque ese es el mensaje que me están transmitiendo una película porno. Vamos a normalizar sentir dolor como parte del placer cuando el sexo de por sí tiene una función placentera. Tenemos que aceptar prácticas no deseadas, nos van a crear estrés, ansiedad, trastornos emocionales. También genera cambios a nivel cerebral, también reproduce los mitos, como ya hemos hablado. Hay menores que son verdaderos adictos a la pornografía, tienen que visualizar ese tipo de contenido, si no, no consiguen tener una erección. Hablamos de jóvenes de tenera edad. Incrementa la delincuencia sexual y también se normaliza el recibir violencia sexual.
También existe propensión al uso de drogas y sustancias tóxicas para conseguir diferentes estimulación durante esas relaciones sexuales, y también se recurre mucho a la prostitución. Y por lo general no se diferencia lo que es ficción de lo que es realidad. Señalo la normalización de la violencia sexual porque salen noticias cada día de que hay gente que se dedica a abusar de nuestros y nuestras menores y son capaces de almacenar y generar su propio material pornográfico. Esta noticia es del día 2 de este año. También el día 10 salía esta noticia de que los niños británicos sufrieron solamente en 2022 15.000 violaciones y ataques sexuales de menores contra menores. Ya no solamente estamos hablando de población adulta contra menores, sino entre las mismas poblaciones, las mismas edades. También salen diariamente personajes públicos que hablan de sentirse tentados de abusar de menores y lo cuentan como algo normal, como si fuera el día a día en su vida. También estas personas crecen, se hacen fuertes y son capaces de crear movimientos como el MAP, que para quien no lo conozca es un movimiento de personas pedófilas que abogan por cambiar las leyes del consentimiento, eliminar el consentimiento legal para poder mantener una relación afectuosa con menores. ¿Vale? Para quien no conozca el movimiento, siempre hablan de que en este movimiento van a entrar personas que nunca han delinquido. Pero claro, si quitamos la ley, es normal no delinquir, ¿no? Este movimiento en concreto tiene su propia bandera, su propia constitución, sus propios valores, y lo que abogan es por eliminar esa parte del consentimiento. Hago un pequeño inciso y es que la pedofilia actualmente se considera un trastorno de la sexualidad de tipo parafílico, ¿vale? Tanto por la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, como por el DSM-5-TR, que es el diagnóstico de trastornos mentales, como la clasificación internacional de enfermedades, ¿vale? Lo que aboga este movimiento es porque no se les considere un trastorno, sino algo normal. A estas alturas os estaréis preguntando, bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues si el camino era la pornografía, mi propuesta es, vamos a hacer hincapié en la información, vamos a cambiar ese rumbo. Si la pornografía se está tomando como una base de educación sexual, vamos a crear una que realmente sea científica, que esté basada en la ciencia, que esté basada en la propia salud y que sea de calidad. Para ello, se puede apostar por la educación sexual con cursos de formación presenciales, a distancia, online, que existen y que cada uno y cada una de las que estamos aquí pueden acceder, pueden formarse. Hay guías divulgativas, tanto en papel como en digital. Se puede promover, legislar una educación sexual de base en nuestro sistema educativo, actualmente no existe. También existen profesionales en redes sociales a los que, si tengo dudas, te pregunto y te voy a estar encantado o encantada de responderte para que si tienes algún problema con tus menores, con tu clase, con quien sea, podamos compartir ese encuentro. Hay talleres y eventos divulgativos, como este encuentro, por ejemplo, que da voz y voto a este tipo de temática. Hay podcast y webinar que también están a tan solo un clic en nuestros teléfonos y nuestros dispositivos digitales. Y también hay documentales regionales y nacionales que están disponibles sobre la temática. El último más reciente es Generación Porno, que la podéis ver, son 4 capítulos y si no la conocíais y no la habéis visto, os recomiendo que lo hagáis. Volvemos para atrás. Generación Porno. Es un documental que hace un poco, son 4 capítulos y te da un poco la doble versión de profesionales que apuestan por una educación sexual y también da testimonio de gente que se dedica y que trabaja en la industria del porno, desde la visión de los menores. ¿Y va enfocado a qué público? ¿Adulto? A todo el público, realmente. ¿Adulto o también jóvenes? Jóvenes lo pueden ver, sin problema. Sí. En YouTube no lo sé. Sé que en la página de EITV está disponible. También sé que sea EITV. TV3 también. Se puso en Madrid y en la televisión canaria también. Lo televisaron. Esta información, lo que hablamos de educación sexual, estaría dirigido también a cualquier persona que tenga sexualidad. ¿Os imagináis? Todo el mundo. Personal educativo,
que en las aulas pueda afrontar estas temáticas, sería una de ellas. Profesionales del ámbito sanitario, social, policial, jurídico, económico, personas que trabajan con menores, fundamentalmente. Las familias, también hace falta capacitarlas para que si un chaval o un chaval tiene una duda, las propias familias puedan responder, y actualmente las familias se encuentran un poco desprovistas sobre este tema también. Y por supuesto a nuestros menores, nuestras menores también, desde edades muy tempranas, ¿vale? Porque la sexualidad va mucho más allá de prevenir un embarazo o de prevenir una enfermedad o infección de transmisión sexual, que al menos hasta donde yo conozco son las típicas charlas que se suelen hacer en los institutos de media hora, una hora como mucho. Posiblemente esas charlas, cuando lleguen a darse los y las chavales, le pueden dar una clase a quien vaya a impartirlo, a la hora de poner un preservativo o a la hora de tener un embarazo no deseado, ¿vale? La sexualidad, que implica autoconocerse y conocer el propio cuerpo y la mente, la diversidad de cuerpos, valores sociales, morales, aceptar, confiar, la libertad de expresión, implica intimidad, implica erótica, implica también, además de la prevención, elección, consentimiento y aceptación de las prácticas que yo quiero hacer con mi propio cuerpo. Implica también la prevención y rechazo de las violencias sexuales, que por desgracia están a la orden del día. Es decir, educar en sexualidad va más allá de decirle a nuestros jóvenes: lanzaros a tener un coito hetero, vaginal, penetración, va mucho más allá, ¿vale? Entonces, ante la doble vertiente de consumo libre de pornografía, que hablábamos al principio, aunque sea violenta, y la prohibición total, que estaríamos hablando de que la sexualidad es un tabú, mi propuesta es capacitar y tener juicio crítico, y eso solamente lo da la educación sexual. El gran José Luis García Fernández, que es autor de un programa que se llama Tus hijos ven porno, habla de que hay que hacerle la competencia al porno. Y para ello, además de la educación sexual, propone que los contenidos sexuales y las películas habría que tratarlas en dos tipos. Por un lado, las de tipo erótico, en la que la sexualidad se ve como algo natural, sin violencia, y que realmente cumple una función erótica. Y por otro lado, hay que diferenciar las películas sexuales pornoviolentas, que son aquellas en las que el alto contenido de violencia distorsiona lo que es sexualidad de lo que es una violación. En conclusión, se apuesta porque la información que reciban nuestros menores, porque estamos hablando de menores en este caso, sea rigurosa, científica y de calidad, no basado en falsos mitos, no basado en una película que me está mostrando dolor como parte de mi placer y como todo lo que hemos visto antes. Habría que legislar la educación sexual y regular también el consumo de este tipo de productos. La educación sexual debería de ser una base y algo importante en nuestro sistema educativo, que actualmente en las aulas no se encuentra una temática así, y capacitar a todo tipo de profesionales, a las familias, a la sociedad y, por supuesto, a nuestros menores. Y a estas alturas, probablemente me estaréis diciendo: ¿y la historia de la isla a qué venía? ¿No? Muy bien la charla, pero ¿a qué viene lo de la isla? Vale, pues luego, si queréis, me podéis contar la historia que os habéis imaginado, si la habéis llegado a hacer. Mi historia es que una chica de 17 años empieza en el mundo laboral y quiere trabajar como masajista. Consigue trabajo en un centro, en su ciudad, y un buen día una clienta habitual le dice que le paga 3 veces más de lo que está cobrando si se hace masajista privado de alguien. Ella no ve ningún problema, acepta y va a esta isla a ser el masajista privado por ganar mucho más dinero. Cuando llega, se encuentra que realmente no va a ganar más, sino que se va a convertir en una esclava sexual, teniendo que acceder a todo tipo de actos sexuales y de prácticas, aunque no quiera, porque la obligan. Esto puede ser una historia pornográfica más, de uno de los tantos vídeos, pero tristemente es la realidad. Esta casa existe, no es un escenario de película, es una de las islas que hay en Estados Unidos y pertenece a Jeffrey Epstein. No sé si conocéis el caso, pero este señor en 2005 fue investigado por delitos sexuales con tráfico de menores, acusado de que ofrecía dinero a cambio de masajes y actos sexuales. En 2008 se le declara culpable de esos actos
y se registra como delincuente sexual en el estado de Nueva York. En 2015, la chica que os he contado se llama Virginia Giuffre y denunció a él y a su compañera, que veis en la foto, a Maxwell, de que la obligaron a hacer esclavitud sexual con 17 años. A raíz de esta denuncia, muchas otras menores comenzaron a contar el mismo relato y de diferentes partes del mundo, con lo cual se vio un patrón. En 2018, este señor fue encarcelado por tráfico sexual de menores. Se contó hasta unos 33 menores aproximadamente que se confirmasen. En 2019, este señor tendría un juicio por todos sus delitos. Sin embargo, en julio se descubrió que hubo un primer intento de suicidio, o eso fue la versión oficial que se dio. Un mes después fue hallado muerto en su celda. Curiosamente, un día antes se habían descubierto muchísimas pruebas que lo acusaban y lo incriminaban directamente. En 2024 el caso surge un poco de nuevo a los medios porque se ha levantado el secreto de sumario y están saliendo nombres de personas, tanto artistas, políticos, personas conocidas, no tan conocidas, que están relacionados con este señor, con las actividades que se hacían en aquella isla y con aquellos momentos. En definitiva, lo que os quería contar con esta historia es que para quien se piensa que la pornografía solamente es ficción, no lo es. Si no existe una base de calidad, de educación sexual, que demuestre, que hable de lo que es sexualidad real, sana y saludable, nuestros menores y nuestras menores pueden entrar en creer que esto es la realidad y que su educación sexual y su sexualidad tienen que vivirla a través de esto. La pornografía violenta, como hemos visto, tiene graves consecuencias para nuestros y nuestras menores y cada uno de los que estamos aquí podemos hacerle la competencia a ese porno mediante formarnos, capacitarnos y crear y promover ese pensamiento crítico. Y sin más, muchísimas gracias por vuestra atención. Si alguien quiere contactar conmigo, como os decía antes, un poco la dinámica ahora es que cada uno elijáis en qué tema queréis profundizar. Entonces, este tema, por supuesto, no es la primera vez que oigo una charla como la tuya, ya lo puedo desde un par de años o 3 atrás, viendo cosas en la tele o documentales o charlas o leyendo libros, información sobre este tema, este problema, que estamos como que nos abruma, ¿no? Porque claro, todos aquí hemos crecido, nos hemos criado, hemos despertado nuestra sexualidad, bueno, con más o menos fortuna, pero bueno, con más naturalidad, ¿no? Y ahora nos encontramos con esto de la pornografía masiva y el fácil acceso. Yo ahora en este momento digo, yo tengo que hablar con mis hijos, con mi hija de este tema, o con mi hija. Ya mi propia exposición ha sido muy indicativo de que, madre mía, esto es un tema apocalíptico, ¿no? La sexualidad es una de las cosas más, yo creo, bien vivida de forma sana, de las cosas más bonitas que nos pasan en la vida, ¿no? Compartirlo, tenerlo contigo mismo, compartirlo con las personas que te gustan o en momentos que tú quieres. Y me gustaría poder transmitir eso a mi hija, pero, o sea, le tengo que hablar de los problemas, los peligros, sobre todo esto que es tan abrumador, pero quiero poder decir, quiero transmitirte lo positivo y lo que tiene que ser algo que ilusione, algo misterioso para ti, pero que transmitirte desde mi experiencia que puede ser algo bonito. Entonces, se nos crea un dilema ahí con eso de decir por dónde lo agarramos. Por otro lado está un poco la dificultad que aunque yo tengo un buen diálogo con mi hija, pero aún así dices, bueno, no sé en qué punto está. No sabemos en qué punto está nuestro hijo, nuestra hija, es decir, va muy adelantado, va más casado, tiene estas cosas en la mente, ha despertado sexualmente, cómo hablar de ello. Yo ya he hablado con ella, pero me da la sensación de que me escucha, pero digo,
Bueno, pues realmente un primer paso es sentarse con ella, en este caso, y decirle, cariño, vamos a hablar del sexo. Tal cual, sin más tapujos, sin más tabúes, porque si ya esa persona que si no se ha iniciado, le queda ya poco para iniciarse, ve a su figura de referencia con dudas, con tabúes, imagínate a dónde va a recurrir para evitar esa cosita. Es decir, para nosotros la sexualidad es parte del día a día. O sea, quien tiene pareja vive su sexualidad con su pareja. Quien está en soledad vive su propia sexualidad. Es decir, es algo del día a día. Vamos a hablar con normalidad. Vamos a liberar todos los tapujos. Y es importante crear un espacio en el que, si a lo mejor ella, por timidez o porque no ve seguridad en esa figura de referencia, no lo hace, el típico dicho de, si no va Mahoma a la montaña, que vaya la montaña a Mahoma, ¿no? Pues un poco es esto. Si ella no crea ese espacio para preguntar, intenta acercarte poquito a poco. Hoy vamos a hablar de qué es la sexualidad. Normalmente las familias no hablan de lo que es un orgasmo. No hablan más allá de un preservativo. Yo me acuerdo de un poco una anécdota personal de que yo en mi casa a nadie me habló del sexo. Ya cuando la menstruación ya fue un descubrimiento y el momento lo viví de, mira mamá, ¿qué me ha pasado? Bueno, no te preocupes, ya eres mujer. Bueno, y no me vas a contar nada más, no me vas a decir nada más. Entonces, la menstruación, por ejemplo, también es una parte importante de la sexualidad. Tiene mucho que ver con la reproducción y con la erótica. Entonces, crear ese espacio de confianza parte de sentarse y decir, vamos a hablar. ¿Qué dudas tienes? ¿Qué sabes? ¿Qué no sabes? ¿Qué te han contado? ¿Qué no te han contado? Y sobre todo con 13 años. Porque seguramente, a lo mejor ella no, pero su amiga sí. El niño del colegio que tiene enfrente también. Tarde o temprano va a llegar. Entonces, esto no se trata de hablar en la adolescencia. En la adolescencia realmente vamos un poco tarde. Y no estoy diciendo que vaya usted tarde, pero esto hay que tratarlo de antes. A un niño de 4 años no le va a llegar a decirle esto es una felación. No. Vamos a un niño de 4 años le vamos a decir cómo es tu cuerpo, descúbrete qué sensaciones te producen, tu propia anatomía, que tu cuerpo es diferente al que tiene otro. Le vamos a enseñar también los límites corporales para que aprendan a identificar que nadie puede tocar tu cuerpo sin tu consentimiento. No hace falta hablar directamente de una penetración vaginal. Vamos a hablar de violencia sexual, cariño. Tu cuerpo lo puede tocar cualquiera. Si tú quieres hacer algo, te ves obligada, no tienes la oportunidad de decir no y parar y hacerte respetar. Porque tristemente, hoy en día el paradigma es que se centra en la víctima es quien tiene que parar, no quien abusa, no tiene que cometer. Entonces, vamos a dotar a nuestros y nuestras menores en ni cometas ni permitas que te cometan. No sé si queda un poco así, no sé si he llegado a responder tu pregunta. ¿Que es difícil? Sí, pero las barreras las ponemos incluso nosotros mismos. Algo que es tan natural, si tuvieras que hablar de alimentación, de qué alimento es bueno para ella y tal, probablemente lo hablarías incluso comiendo, ¿no? Come esto, las verduras te van a sentar bien. La sexualidad es un poco más de lo mismo. Perdona, yo por dar una idea, he intentado abordar ese tema con mis hijos. Y el truco que, o sea, si me tuviera que poner una nota, me pondría un 3 o un 4. Pero vamos por partes. Sobre 5. He probado a charlar, vamos a hablar de sexo, y a esto seguro que suspendí por completo. En la reacción de mi hijo o de mis hijos, me daban un 0, un 1, un 2. Bueno, yo iba echando la charla. El año pasado, ¿qué hice? Me compré un libro que me recomendó un psicólogo sobre sexo. Entonces, lo he dejado a medias. Pero la mitad del libro que me he leído, que voy a empezar a tomar a partir de esta charla, lo que hizo fue convertir lo que yo estaba, digamos, aprendiendo en preguntas para mi hijo. Es decir, por eso tú has hablado ahora de orgasmo, ¿no? En lugar de decir tener ya una edad, ¿vale? Tu hija es muy pequeña, pero
Mi hijo entonces tenía 15 años, o sea, eran preguntas más para él. Lo convertí en preguntas de qué es un orgasmo, por ejemplo, o cómo crees que puede disfrutar una chica. Porque mi hijo a día de hoy creo que sí creo. Es decir, que lo que yo aprendía lo convertía en preguntas. Entonces le decía a mi hijo, vamos a hablar de eso. Entonces yo le preguntaba. Y han sido como 5 o 6 sesiones así. Diría que la primera fue un 6 o un 7, me pondría en cuanto a la reacción de mi hijo. Y ya la siguiente fueron un 5 o un 4, es decir, la atención ya disminuía porque él esperaba ya mi respuesta, pero sí que le forzaba al menos a dar una respuesta. ¿Vale? Ahora, hablando tú, me he dado cuenta de que quizá tengo que elaborar mejor las preguntas a partir de lo que voy aprendiendo. ¿Sí? ¿Me sigues la herramienta que utilizabas? Lo que yo aprendo no es echar la charla, sino transformarse en preguntas ajustadas a él. Más que nada tú la charla escuchando. Claro, y a partir de lo que él me responde, yo daré la charla. Pero fíjate, hay una cosa ahí que es como decir, nosotros como padres tenemos nuestro hijo enfrente y tenemos ese que decir, ¿qué hay ahí dentro? ¿Qué hay ahí dentro de esa cabeza? ¿No? Quiero saber en qué punto está, por dónde andas. Ahí descubrí qué punto estaba. Y no estaba tan como yo pensaba. Por eso también me despisté. Yo creía que estaba metido en el porno duro. Creo que no, por las respuestas que daba. Y ahí me perdí un poco, porque digo, ¿qué estoy haciendo? Igual me estoy pasando. Es muy importante escuchar. Crear un espacio de comunicación en el que, si yo no soy experto o no soy experta, no me las voy a dar de que yo tengo todas las respuestas, no, pero nos vamos a sentar un ratico delante del ordenador y vamos a buscar esas respuestas. O vamos a irnos a una biblioteca y vamos a ir a coger un libro, o vamos a lo que tú comentabas, ¿no? Pues mira, yo me estoy leyendo este libro, cariño, ¿quieres leértelo? Sí, no. Bueno, también hay mucha literatura enfocada a adolescentes, hay libros infantiles también, dependiendo de la edad, que te van dando pinceladas sobre esto que quizá se lo puedes transmitir de esa forma. Yo, cuando mi hijo tenía 13 años, lo que hice fue comprar una serie de libros que a mí me parecía que era lo que yo quería que él supiera y los dejé en mi mesilla de noche. Desaparecieron. ¿Sabes? Entonces, a veces si vamos y le damos lo que tienen que hacer, por lo menos en el mío, pues lo de, bueno, sí, vale, porque se lo has dado tú y porque no eres el referente. Ahora, si el libro es para ti y lo dejas ahí, de repente ves que desaparece. Y dices, lo he conseguido, porque he conseguido que dentro de toda esa información que hay, por lo menos tenga también la que yo quiero que tenga, ¿no? Entonces, si a veces eso, pues a nosotros nos escuchan como padres, nos escuchan menos, pero sí le puedo redirigir hacia donde esté. Y el truco más me debió de funcionar porque con 17 yo sí soy capaz de, y él me lo cuenta. Y también yo, por experiencia, mi hijo lo que siempre aprovecha, y lo he contado ya varias veces porque es así, son los viajes cortos en el coche. Para mí es fundamental. Es lo bueno de movernos aquí, que siempre tenemos que andar aquí al pueblo de al lado, que tardamos 10 minutos, pues en esos 10 minutos él zasca. Siempre me lanza la pregunta, porque sabe que son 10 minutos, que no le voy a poder echar la chapa, que se va a bajar del coche y que va a escapar cuando quiere, pero son las conversaciones más importantes de mi vida han transcurrido en eso, ¿no? Entonces, siembras ahí y ellos vienen, se siembran. Cada paso cuenta, cada paso cuenta. Nos parece que estamos aquí, a veces decir, tengo que recurrir a un libro que hable de esto, que hable de lo otro y tal, y nos parece que a lo mejor pues podría ser muy sano transmitirles nuestra propia experiencia vital. Y hablarles de cómo hemos vivido nosotros y cómo vivimos nuestra vida afectiva y sexual. Se lo podemos contar, a lo mejor seguramente de forma más idealizada, más edulcorada, más como nos dé la gana. Como si les queremos contar una película que nos inventemos y diciéndoles que es. Pero, o le quiero contar a mi hijo cómo a mí me hubiera gustado vivir la sexualidad a los 20 años y no pude porque tenía mis trabas y tal. Y a lo mejor le cuento una película, pero le cuento una película bonita que le haga, no sé. Yo creo que tiene que ser un conjunto de todos. Yo solo te puedo hablar bajo la experiencia. Yo tengo un chaval de 28 años, el otro tiene 26, y luego compartimos, su hijo le compartimos, con 17 años. O sea que, y luego he trabajado también con bastantes chavales. Entonces, cada uno lleva su ritmo. Y cuando creemos que estamos en el momento, vamos tarde. Entonces, como ellos llevan su ritmo, a lo mejor yo, el tiempo que tengo, a mí los libros me han ayudado mucho.
porque además hay algunos libros muy buenos y ellos lo van a consultar en sus momentos, en sus ratos, y van a tener a veces mucha curiosidad y otras veces menos. Entonces, que nosotros les contemos está muy bien, pero a veces no es suficiente, porque a veces tú vas, preguntas y dices, es que hoy he sacado un 1, sí, ya no, porque me he presentado, me va a poner un 1 porque he venido y me he presentado, pero porque el chaval no está receptivo y ¿qué pasa? Que a mí no me habla de eso, que hoy no me apetece. Entonces, compaginarnos a veces es complicado. Y vamos tarde porque en el colegio, bueno, están los mayores, están nosotros y tenemos internet, que es dinamita pura, porque claro, ellos están en blanco y de repente ven una cosa que dices, esto no es, de verdad, esto no es. Como sigas por aquí, te vas a estrellar. Entonces, a mí los libros me han funcionado muy bien. Lo de dejaros en la mesilla, o lo de, pues mira, aquí tengo esto. Y va bien un poco. ¿Sabes? Pero solo mi experiencia. Y eso al final da pie, o sea, el utilizar la literatura o otro tipo de recursos no creo que quite el contarle tu experiencia, o mi experiencia tal, pero es como que, y sobre todo eso, es que, o por lo menos eso, desde mi experiencia, con 13 o 14 años, a mí me escuchaba mucho menos de lo que me escucha ahora. Pero a otros les escuchaba, ¿sabes? Entonces, pues utilizo esos otros. O sea, al final también, y depende, a lo mejor si a ti a quien más escucha es a ti, pues bueno, ¿sabes? En mi caso no es así. En mi caso le hacía más caso a lo de afuera que a lo de dentro, con lo cual, por lo que hago es redirigir que lo de afuera sea algo acorde con lo que hay dentro. Realmente, en ese punto es importante que quien mejor conoce a vuestro hijo y a vuestra hija sois vosotros y vosotras. Entonces, si a tu hija, por ejemplo, no le gusta leer, ¿cuánto tiempo pasa en redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasa viendo películas, series de televisión vacías, entre comillas? Pues el tiempo que vas a dedicar, dedícale 5 minutos a ver un documental, por ejemplo. A lo mejor no lo vas a ver entero, pero mira, hoy vamos a ver los 10 primeros minutos. Mañana vamos a ver eso, o siempre hay alguna estrategia, o lo que hemos hablado antes, el sentarme a hablar directamente. También quien es más creativo puede crear un juego típico, tipo trivial, en su casa de, venga, pues hoy vamos a hacer un juego de mesa. Y entre pregunta y pregunta te cuelo otra pregunta. Te voy haciendo ahí un poco para intentar engancharlo. Depende ya también de la creatividad de cada uno. Igualmente, personas que no tienen ese nivel de conocimiento o que no tienen esa credibilidad o lo que sea, hay profesionales, hay libros, hay documentales, hay cursos también por parte de familias y escuelas de familias también que pueden abordar esta temática y que se encuentran relativamente fáciles. Y si tenemos dificultades a la hora de encontrarlo, siempre se puede hablar con profesionales. Oye, mira, tengo esta situación, ¿qué me recomiendas? Dame un ejemplo práctico. O, mira, no sé por cómo orientar este concepto, ¿no? Siempre un poco da idea en ese aspecto. ¿Querías comentar algo? Sí, bueno, nosotros teníamos un truco cuando queríamos hablar una cosa, sobre todo si estaban amigos en casa y teníamos que hablar algo y ya no estaban los chavales por ahí, y digo, chicos, vamos a hablar de sexo. Desaparecían, ¿no? O sea, quiere decir que a veces el abordar el tema de forma directa, al menos nosotros, no nos funcionaba y les hablaba a nuestros amigos, pues poco. Que salían todos, pero rapidísimo. Yo en lo que se comentaba ahora del tema de los libros y vídeos, yo creo que es muy importante que nos formemos y que dialoguemos y que haya un diálogo en pareja también. Porque muchas veces la sexualidad ni siquiera la hemos hablado dentro de nuestra pareja. Y yo creo que aprender, ¿no? Cómo tú estás viviendo realmente la sexualidad. Cómo estás viviendo la sexualidad, cómo está viviendo tu pareja. A lo mejor a partir de ahí puedes tener un diálogo, porque a lo mejor solo das tu visión y das por supuesto que la persona con la que estás viviendo y teniendo una relación vive la sexualidad igual que tú, y a lo mejor resulta que no. Sobre todo en la sexualidad femenina, que llevamos, ¿no? en nuestros siglos, ¿no? de sexualidad desarrollada o no vivida de forma placentera en muchísimas generaciones de mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también a veces condiciona el relato y una
aceptar prácticas muy violentas, porque total, así lo hemos heredado, ¿no? Bueno, pues yo creo que también un diálogo ahí en pareja y profundidad. A veces antes de ese diálogo hay que leer, ¿eh? Porque a lo mejor no estamos preparados y formados para tener ese diálogo. Con la pareja, como comenta, incluso con... Sí, consigo mismo. Estamos ya en hora. El límite, ¿no? Una frase. Yo hablo de lo que a mí me ha dicho, que no tiene por qué valer de otro. Yo cuando le he hablado siempre he dicho, pregúntame lo que quieras. Digo, lo mismo no tengo ni idea, pero lo buscamos. Porque ellos se van desencantando en general con nosotros porque van viendo que el padre, que es como el héroe, pues empieza a no serlo. Y entonces, si tú quieres seguir siendo, dices, este paquete, ¿qué me está contando? Que es que no. Entonces, el decirle, oye, que yo hay cosas que sé, pero hay cosas que no. Lo sé porque tengo más experiencia que tú, pero y lo que no, pues lo aprendemos juntos, que no me vendan mal tampoco. Y ya está. Y luego a veces también llevarles al choque, ¿no? Yo a mi hijo le digo, venga, a mi abuelo, ya, hombre, que quita, no seas paquete. Que no, todavía no. Digo, entonces empiezas a hablar porque ya rompes ahí un poco. Entonces, a veces funciona, a veces no, pero o sea, no hay que estar ahí, y sobre todo eso, lo de las charlas de así largas, no suele funcionar. Las charlas largas, vosotros acordaros cuando estabais en el colegio, que no hay que irse muy lejos, y la clase magistral de historia de España de no sé qué año. A quien le guste la historia, estupendo, pero por lo general te quedabas casi frito. Cuéntame algo más que lo que pone en el libro. Necesito vivir ese conocimiento. Con esto pasa igual. Antes de irnos, por si no los conocéis, a mí me gustaría recomendaros dos libros. Bueno. Yo uso uno para mi hijo que tiene 3 años, que se llama Tu cuerpo es tuyo. Es magnífico. Que es súper bueno. Me encanta. Porque ella sabe que tiene que decir que no tiene por qué aceptar un beso, ni que nadie le toque, y entonces él lo tiene súper claro. Y ese libro es la bomba, me encanta. Y muy gráfico y muy accesible a edades muy tempranas. Sí, es muy bueno. Y bueno, luego hay otro más a nivel de adultos que me estoy leyendo precisamente ahora, que me lo recomendó una amiga hace no mucho, y es muy bonito. Igual lo conocéis, se llama Aprender a hacer el amor, que les ¿no? Tiene una perspectiva filosófica, no sé, Para coger ideas, si a alguien le interesa, precisamente José Luis García Fernández tiene una serie de publicaciones que es Tu hijo penporno, que tiene 3 volúmenes y que dentro, además de contar un poco pues, bueno, la visión y el trabajo que hace, aporta ideas y actividades para hacerlas en casa, tanto a nivel familiar como a nivel educativo, y da bastantes propuestas. Por si a alguien le interesa, Tus hijos ven porno. Sí, esos son libros. Marina Marroquí, efectivamente. Isa Duque, la Psycho-Woman, no sé si alguien la conoce también. Isa Duque, la Psycho-Woman, también trabaja mucho la generación Z, los adolescentes, está muy enganchada en ese ámbito, da muchas charlas, hace muchos vídeos en redes. ¿Y tú ves también algo de biografía o algo? Pues ahora mismo está un poquito verde, no os voy a engañar, pero la intención es que sí es ir poquito a poco engrosarla. Si no, si tenéis también dudas sobre biografía o lo que sea, me podéis escribir y yo os puedo lanzar si a alguien le interesa. Muy bueno. Es muy bueno para la población adulto y no tan adulto. Para adolescentes viene genial también. Efectivamente. Y un gran trabajo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por participar.